Thank you for the presentation. Bueno, yo voy a hacer mi presentación en español. Bueno, ya os han explicado un poquito de dónde vengo yo. Se os hará un poco extraño, ¿no? Porque parezco como que vengo de otro mundo. Y bueno, lo cierto es que la idea de esta presentación vino un poco por mi trabajo con Raúl, que ya conocéis, ¿no?, de esta facultad. Hemos trabajado en un cuento ilustrado juntos, hemos trabajado en un proyecto de cómic y bueno, lo cierto es que cuando estaba gestionando todo esto de Tártalo se le ocurrió, ¿no?, toda esta idea de la revisión del mito de Tártalo y bueno, y empezamos a trabajar juntos. Entonces, lo que voy a hacer en esta presentación es explicaros un poco cómo hemos trabajado, pero también de dónde deviene todo este sistema de trabajo que os voy a contar un poco. Porque, bueno, uno de mis motivos de investigación donde más tiempo estoy dedicando es el tema de la profesionalización del alumnado. ¿Por qué? Pues porque venimos de una tradición muy académica, bueno, diría más bien muy clásica y moderna en las artes, en nuestra facultad, y hay no tanto perfil profesional en cuanto a la digitalización de la ilustración, concept art, videojuegos, cine, animación. Y precisamente ahí hay una paradoja porque mucho alumnado tiene interés, ¿no?, en esas áreas. Entonces, buscamos técnicas y procesos, algunos profesores, para aplanar la curva de aprendizaje. Básicamente, que el alumnado pueda sacar mejores resultados en menos tiempo. ¿Por qué? Porque dibujar de memoria es un trabajo muy duro, que requiere muchos años y dependiendo de las bases con las que hayan venido, tened en cuenta que puedes entrar en Bellas Artes desde cualquier bachiller o gente que viene de otras facultades, etcétera. Entonces, como no hay bases, no tenemos tiempo en la carrera por número de créditos muchas veces de poder forjar, ¿no?, esas bases. Entonces, por esto ya os digo que estamos en este trabajo, ¿no?, de implementar nuevos workflows y sistemas de trabajo para crear ilustraciones, conceptar y demás. Entonces, bueno, los objetivos de todo este trabajo, en el que estamos ahora el grupo de investigación Lerrotus, de innovación educativa, que ahora os cuento un poquito, estamos intentando identificar funciones del dibujo para la representación de la realidad. Vemos estos análisis técnicas de procesos. Yo sigo en contacto con muchos compañeros de las industrias, yo mismo sigo trabajando, ¿no?, y voy actualizando los flujos de trabajo, programas que se están utilizando, aunque es muy difícil estar al día, ¿no? Y para muchos y muchas de los que estáis aquí, que ya estáis también en este proceso, ¿no?, de acreditaros, de doctorados y demás, ya sabéis lo que es, ¿no?, compaginar la carrera universitaria con la carrera profesional. Está complicado, pero bueno, en eso estamos. Y luego, pues, aplicación de softwares y metodologías que aplanen, como os decía, esta curva de aprendizaje del alumnado. Entonces, bueno, ¿qué técnicas estamos desarrollando ahora mismo? Bueno, en este caso, mate painting, que es una técnica de pintura mate. Esto se empezó a utilizar pues en el cine, habréis visto falsos escenarios, ¿no?, falsos fondos, ¿no?, una pantalla de croma verde y unos personajes correteando por ahí y el fondo que estamos viendo en pantalla realmente es una pantalla verde que luego, pues una pintura, originalmente grandes cuadros, se colocaba detrás y con eso pues se falseaba, ¿no?, grandes escenas, sobre todo para la épica, para la fantasía, Y bueno, hoy día se hace evidentemente con técnicas digitales, con 3D y demás. Luego, escultura digital, diferentes programas. ZBrush o ZBrush es uno de los más conocidos, pero también vamos a ver cómo estamos implementando realidad virtual y cuál es su fuerza, ¿no?, en toda esta nueva industria. Y por último, impresión 3D. Bueno, os decía que estamos trabajando dentro de un proyecto de innovación educativa que llamamos Lerrotus, varios profesores y profesoras que ahora os paso a enseñar, y estamos, pues eso, lo que os he dicho, ¿no?, por no repetirme, todo este desarrollo de técnicas y procesos para ayudar al alumnado para profesionalizarse y demás. Y luego hemos implementado un proyecto de innovación educativa que se llama Edatus, con el que estamos haciendo una serie de formación complementaria que el alumnado no puede ver durante el grado, porque como imagino, igual a algunos os pilla todavía un poquito lejos, pero cuando planteas que hay ciertas asignaturas que todavía no están teniendo cabida, ¿no?, dentro del grado y planteas cambios, todo pasa por la NECA y son años de proceso de cambio de una asignatura. De hecho, una cuestión muy divertida que hemos descubierto es que cambiar el nombre de una asignatura es mucho más difícil que destruirla y crear una nueva. Cosas del plan de estudios y de cómo funcionan las mecánicas universitarias. Y entonces
Ante esto, para poder ofertar al alumnado algo que venían reclamando, que es técnicas digitales, procesos nuevos, videotutoriales, etcétera, se nos ocurrió, pues con profesorado de la facultad y con colaboradores externos, hacer una serie de vídeos, clases online que quedaban grabadas, de manera que el alumnado siempre pueda consultar, ¿no? Cosas como programas de diseño gráfico, Illustrator, programas de 3D, etcétera, ¿no? Que todavía no pueden ni sentarse directamente dentro del plan de estudios, por lo que os decía, porque eso lleva mucho tiempo, y de momento están como formación complementaria. Bueno, dentro del equipo del Errotus tenemos a José Antonio Morlesín Mellado, que es el director del equipo, Jon Sagasti, yo mismo, y Maitane Echevarría Aguirre, ¿no? Que somos los 4 que estamos detrás de todo este proceso de implementación y de nuevas tecnologías. Entonces, bueno, lo que os voy a traer ahora, por ejemplo, son algunas de estas nuevas técnicas aplicadas a una asignatura que imparto, que se llama Geometría Aplicada, que con ese nombre pues tiene una tasa de matriculación muy bajita. Es normal, huyen despavoridos cuando lo ven con su nombre, porque os decía, ¿no? Ya la asignatura no va sobre geometría dibujada con escuadra, regla, cartabón. Usamos muchas técnicas digitales y 3D, pero como el alumnado no se lee las guías docentes de las asignaturas, pues, en fin, solo con el nombre tenemos algunos problemas, pero estamos ya implementando, como os decía, pues nuevos softwares y nuevas técnicas y bueno, vais a ver, ¿no? Cómo los resultados están mejorando de una manera muy notoria, ¿no? Estamos viendo los sistemas de representación, ¿no? Todo esto de perspectiva cónica, axonometrías y demás, que muchas veces liamos con el dibujo técnico y no tiene por qué tener nada que ver con el dibujo técnico, dibujo constructivo, ¿no? Crear cosas a mano alzada usando sistemas, lenguajes gráficos, ¿no? Y ahora vemos como, por ejemplo, en este trabajo de Daniel Bandi, un alumno de Erasmus, además, que tuvimos en la asignatura, pues estábamos trabajando la idea de contar historias a través de espacios, ¿no? Entonces, el trabajo aquí era diseñar una mesa y su entorno con el que contar la personalidad, la forma de ser de quién vive en esa escena sin que apareciera el personaje. Es un tipo de trabajo que, aparte de, bueno, que nos permite ver un poquito cosas de 3D, tiene como objetivo principal que aprendan a disociar, ¿no? Que no dependan de la narrativa más evidente y que puedan, a través de objetos, contar historias, ¿no? Vemos un poco, ¿no?, la relación que podéis encontrar, ¿no? Todo esto con la narrativa, ¿no?, de lo fantástico. Luego, por ejemplo, esto es un trabajo de cutaway. Esto se usa mucho en la industria del cine y es básicamente pues, coger un espacio y cortarle paredes, de ahí cutaway, vamos, para mostrar pues eso, un entorno, en este caso pues, un café. Esto se puede usar también en videojuegos, ¿no? Con esta idea de establecer una narrativa, una línea de arte, ¿no? Tienen que pensar, ¿no? Vuestro proyecto, en qué ambientación estaría hecha, qué situación, cómo es la psicología del color, qué tipo de props o objetos interactuables tiene la escena. De hecho, por eso aquí la alumna Ane Gutiérrez sacó algunos de los elementos, ¿no? Son aquellos objetos que o bien en el cine de animación o cine normal se van a interactuar con ellos, o bien en videojuegos, los que habéis jugado a juegos de la vieja guardia estaban pixelados, ¿no? Mientras que todo el fondo estaba renderizado, esto se podía interactuar con ellos, ¿no? Pues tiene esa lógica de, bueno, pues extraerlos y darle más importancia. De hecho, es fundamental, ¿no? Una cosa que trabajamos, yo creo que hemos trabajado un poco de manera inadecuada, diría, por ser un poco, ¿no?, más comedido, es que les dejamos siempre crear, pero acaban la facultad muchas veces diciendo yo hago mi historia, ¿no? Yo hago mi estilo y luego a ver quién me lo compra. Pero es que el proceso realmente no funciona así. Tú tienes una industria, un sector, un público objetivo al que te quieres dedicar y tienes que analizar cómo funciona, cuál es su línea de arte, cuál es el público objetivo. O sea, hay que hacer una serie de análisis que normalmente es pensar en el paquete y la envoltura, ¿no? Y en el lacito, a quién se lo vas a vender. Entonces estamos ahora haciendo ese trabajo, ¿no?, de reflexión y todo este tipo de proyectos les son muy útiles, ¿no? Podéis ver algunos trabajos. Bueno, es que no sé si me va a dejar hacer zoom. Sí, me deja hacer zoom. Claro, si yo os enseñase los dibujos a mano alzada sin la base de 3D, porque aquí esto tiene una base de modelado 3D que permite al alumnado llegar a estos resultados, ¿no? Esto es impensable. Si tuviesen que dibujarlo directamente a mano alzada, necesitaríamos otros 3 años más, ¿no? De ahí lo de aplanar la curva de aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque dibujar perspectivas a mano alzada de esta complejidad lleva muchos años. No merece la pena, no es eficiente. Pensemos que en una industria como la de los videojuegos o la del cine, tienes que plantear un escenario esto si tienes 2 días para hacerlo. Esto dibujarlo a mano alzada te puede llevar, no sé deciros, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Con todas las proyecciones, los cálculos. Entonces, de ahí, ¿no?, ver este tipo de representaciones. Luego,
también damos mucha importancia, ¿no?, a la maquetación para presentar los proyectos, que puede haber desde objetos para parques de atracciones, bueno, escenarios para cine o para videojuegos, ¿no? Aquí hay un poquito de todo. Por ejemplo, un ejemplo de lo que os decía, fijaos el nivel de dibujo de la persona, ¿eh? Ya sé que esto es cuarto de Bellas Artes, sé que a algunos os sorprenderá, pero como os decía, la falta de bases, dependiendo del caso de cada persona, acaba influenciando mucho, ¿no?, en el resultado que puede obtener. Pero claro, ¿cómo puedes llegar de esto a esta imagen en 2 semanas de asignatura? Pues la respuesta está en optimizar los flujos de trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, para que veáis un poco, usar 3D permite, desde el boceto inicial en el que tú planteas la idea y solo te preocupas de la narrativa, de qué quieres contar, cuál es la psicología del personaje, pasamos al 3D, ¿no?, al modelado 3D, más frío, digamos, y luego se hace overpaint, ¿no?, o se trabaja por encima y luego ya piensas un poco, ¿no?, en la maquetación. En este caso era para un cómic de... Uy, va, spoiler, perdonad, se me ha ido hacia atrás. Problemas de... A ver... Y... Aquí estoy. Eso, os decía, bueno, para maquetar esta, ¿no?, para una ambientación pulp, ¿no?, de esto de las revistas de los 80 y demás. Bueno, y luego esto, por ejemplo, que esto es algo que yo he trabajado ahora con Raúl para la exposición de Tártalo que tenéis en el Artium, por cierto. No, en el Artium no, en la... Ay, no me sale el nombre de la sala. ¿Cómo se llama la sala? Se lo pregunto luego a Raúl cuando venga y os lo digo, pero bueno. Yo, como no soy de Vitoria, todo me pilla un poquito... Todavía no identifico bien los espacios. Pero bueno, este es un trabajo de thumbnail sketching o miniaturas de paisaje. ¿Para qué se hace? Pues esto es súper importante cuando se trabaja para ilustración, cuentos ilustrados, o si algún día algunos de los que estáis aquí trabajáis con alguien de arte y no hacen este trabajo, pues les podéis llamar la atención porque es interesante que lo hagan. Os explico por qué. Cuando estáis decidiendo cuando un ilustrador va a decidir un paisaje, ¿no?, una portada para un libro, en lugar de empezar a hacer el trabajo final y al de 20 horas de trabajo que le ha encargado la portada le diga, es que esto no me gusta, cámbiame este personaje tal, y entonces pues quiere saltar por la ventana, lo ideal es hacer esta idea de miniaturas. ¿Por qué? Porque estas miniaturas pueden llevar una mañana de trabajo, pero nos están permitiendo ver contrastes, composición, direcciones de lectura, ¿no? Trabajo mucho con el alumnado, eso, la dirección de la mirada, ¿no?, hacia dónde van las curvas de contrastes. Madre mía, otra vez. Pero qué ganas tiene de pasar. A ver, ahí estoy. Ver un poco todas estas direcciones de la mirada, perspectiva atmosférica, ¿no? Vemos un poco técnicas de estas que permiten que, por ejemplo, imaginaos, ¿no?, un cliente o vosotras o vosotros mismos, ¿no?, estáis trabajando en el ilustrador y decís, no, me gusta, por ejemplo, la idea de la casa en el fondo de la 5, pero quiero la atmósfera de la 2. En fin, es una serie de decisiones previas que permiten que en un proceso temprano del trabajo ya se pueda tener clara la composición. De manera que luego, cuando vas a hacer el trabajo final, pues ya no hay sustos, ¿no? Solo hay modificaciones menores, como decimos. Y bueno, ya os voy a explicar todo este nuevo workflow que hemos hecho para la exposición del retorno de Tártalo, ¿no?, que tenéis expuesta. Ahora os voy a hacer un pequeño brief, pero básicamente cuando estaba trabajando con Raúl veía cómo son 9 ilustraciones con los personajes de Tártalo y el anciano, que es una especie de Gandalf en miniatura, ¿no? Y había la posibilidad de buscar la manera de optimizar el flujo de trabajo, ¿no? Entonces, pensando que el alumnado tiene a veces problemas con el dibujo de memoria, con la anatomía y demás, estuve investigando con programas de realidad virtual para el proceso de trabajo. Entonces, bueno, os explico un poco cómo empezamos, ¿no? Primero me reuní con Raúl, hicimos en una reunión virtual, ¿no?, cada uno desde su oficina, cada uno desde su facultad. Yo le compartía mi escritorio con una tableta gráfica como esta, iba abocetando los personajes, ¿no? Pues empezamos con Tártalo, sus proporciones, qué altura, ¿no?, más alto, más bajo, quiero que tenga más musculatura, menos, etcétera. Y luego el anciano, más alto, más bajo, no, cambia la cara, el peinado, ¿no? Eso depende de tus habilidades de sketching, evidentemente, ¿no?, para poder hacer algo eficaz. Pero bueno, si el alumnado no tiene nivel de pintura de memoria, pues siempre puede recurrir al trabajo de línea, que le funcionaría igual, ¿no? Una vez decididos los personajes, pasamos a lo que es las miniaturas de lo que iban a ser las ilustraciones. Entonces aquí ya veis que empezamos con iteraciones, ¿no? En un principio, de hecho, los roll-up que están expuestos iban a tener el texto debajo, pero como quedaba la letra tan pequeña al final, finalmente decidimos apartarlos en los textos, hacerlos en roll-ups independientes, ¿no?
Pero bueno, aquí es donde decidimos todo este tema de composición, ¿no? Raúl me pasaba el briefing, ¿no? Quiero a Tártalo como horrorizado porque se ha dado cuenta, etcétera. Entonces, bueno, aquí decides el tiro de cámara, decides la composición, los contrastes y es donde, bueno, como estos son sketches que llevan minutos, pues Raúl puede directamente decir, oye, mira, cámbiame aquí la cara, cámbiame otro tiro de cámara o no me interesa tanto que se vea, necesito, por ejemplo, en el segundo que se vea el lago de Vitoria, que se reconozca mejor, igual hay que cambiar. Pues esta primera etapa temprana básicamente funciona así, ¿no? Y llegamos a las miniaturas finales, para que veáis un poco, voy a hacer zoom, a ver si esta vez no paso de página. Pero si habéis podido ver la exposición ya veréis que tienen bastante que ver, ¿no? Bueno, son las 9 miniaturas finales de lo que serían las ilustraciones. En este caso hubo algún cambio de última hora, por ejemplo, en esta de aquí, porque, claro, Raúl quería que se viese muy claramente la cueva que hay junto a la Ichgorri, ¿no? Este paso de montaña, y la perspectiva que él quería de Tártalo subido a un árbol no daba, o sea, no daba. La localización es real y no ha lugar, ¿no? Entonces tuvimos que hacer cambios con esconderle detrás de una roca y demás. Y luego, por ejemplo, aquí, que también quería que se viese, ¿no? El lago, cómo se iba introduciendo en el pantano, perdón, de aquí de Ullíbar y Gamboa, pero claro, necesitábamos algo reconocible, ¿no? Entonces, bueno, hubo algunas modificaciones posteriores de última hora, pero bueno, básicamente esto es lo que ya se aceptó, el briefing final, y luego yo ya me puse a modelar en realidad virtual, ¿no? Aquí tenéis a un Tártalo un poco deforme. Si os fijáis, hay partes que están sin definir, ¿vale? Veis que esto en vez de una mano, pues no sé lo que parece, pero bueno, se entiende. Básicamente no necesitaba todo el detalle de los dedos, porque al final, como voy a intervenir sobre el renderizado final, lo veréis ahora en los próximos ejemplos, pues, como os decía, no me hacía falta una definición exacta. De hecho, veis aquí los cortes en el antebrazo. Esto es porque en realidad virtual lo creé como si fuera un maniquí, y luego lo iba posando para las diferentes escenas. Cogía el cuerpo, lo movía, lo rotaba, esta cabeza la bajaba, la colocaba no sé cómo, el pantalón porque ahora me interesa. Claro, dado que los dos personajes iban a aparecer en varias escenas, me era muy útil. De hecho, creo que tengo aquí la siguiente. Antes de pasar esto, creo que os voy a enseñar unos pequeños vídeos, porque lo de esculpir en realidad virtual es como que cuesta hacerse la idea, ¿no? Pero para que veáis un poco cómo funciona. Te pones los... Bueno, espera, a ver que le da play. Ahí estamos. Bueno, te pones las gafas de realidad virtual, esto sería yo, viendo un poco cómo voy operando. Entonces, la magia que tiene es que realmente tú aquí, a diferencia de los programas de trabajo digitales habituales, es que dibujas en 3 dimensiones, ¿veis? ¿Vale? Entonces vas moviendo, pero tú realmente estás teniendo continuamente, ¿no?, las 3 dimensiones a mano. Esto podría ser muy similar a un trabajo con un programa de esculpido como ZBrush, ¿no? Pero ahora vais a ver, por ejemplo, rápidamente cómo se van creando los volúmenes. Sobre todo, donde yo le veo la fuerza es en esta parte de aquí, que yo creo que, bueno, pues pintar, ya veis ahí un morzongo que no sé ni lo que será pues el pelo, que voy a hacer más adelante, pero fijaos ahora, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Quiero hacer una pose de un personaje, rápidamente como si estuviera dibujando. En lugar de esculpir, esto sería más parecido a dibujar. Lo que pasa es que estás dibujando en 3 dimensiones. Eso es lo que lo hace tan potente, ¿no? Vas trabajando, esto es nada, cosa de unos minutos, ¿veis? Vas haciendo la pose, pero rápidamente ahí voy buscando, ahora la tibia, ahora voy a hacer no sé cómo, ahora voy a hacer el cuarto inferior, etcétera, y ahora empiezo a moverlo, lo voy fundiendo. Entonces, claro, para alumnado de la facultad que tiene mano con el dibujo, este programa cambia muchísimo. Ya veis, ¿no? Veis, por ejemplo, cómo estoy viendo cómo se va a ver desde las diferentes posiciones rápidamente y voy interaccionando con el volumen directamente en ese espacio virtual. Entonces, bueno, así trabajamos y para que veáis luego cómo trabajaba en una versión. Mira, aquí tenéis a Tártalo y el anciano. Paro ahí justo la captura. Ahí los tenía ya colocaditos. Estoy viendo ahí mis referencias de las miniaturas para estar viendo. Aquí estoy con las gafas puestas, ¿no? Y aquí tengo, pues eso, las referencias de los conceptos de los personajes. Y así es un poco como voy trabajando y esculpiendo. Claro, este es un trabajo que esculpir a Tártalo me pudo llevar 2 horas y al anciano otras 2. Pero claro, ahora luego lo he reutilizado para todas las ilustraciones, pues reposándolos y recolocándolos. Entonces, donde cada ilustración me podría haber llevado una media entre 20 y 30 horas, pues lo he reducido a 10. Entonces sí, ha habido un trabajo inicial de 6 horas, pero luego ha habido una disminución en el tiempo de trabajo enorme, ¿no? Entonces, es lo que os decía que marca la diferencia.
este tipo de sistema de trabajo. Entonces lo estoy intentando implementar en la facultad, pero ahora tenemos que empezar con la compra de gafas y bueno, una serie de cuestiones. Y luego, para que veáis un poco, esto es ya toda la escena con los elementos colocados. Esto es Blender, un programa de 3D gratuito para renderizar, que es para iluminar, ¿no? Ya me he colocado todos los elementos de la escena, coloco unas luces y esto es cómo se va a ver una previsualización del render. Esto es una fotografía de la zona, que Raúl quería que estuviese en esa zona, y esta es la iluminación en tiempo real. Entonces, ahora mismo no lo podéis ver porque evidentemente no tengo aquí el programa, pero yo tenía aquí una opcioncita que le daba un botón y esto cambiaba por la miniatura original. Esto lo hacemos porque muchas veces cuando te pones a modelar y esculpir, llega un momento en que el dinamismo que tú tenías en las primeras pruebas que os he enseñado se acaba perdiendo. Entonces, te viene bien volver al boceto original para hacer modificaciones. Pues que si le muevo la cabecita un poco para allá, que si le potencio la curva de la espalda, la línea de acción, o el deltoides aquí no se identifica bien, bueno, no sé. El pico del sombrerito lo quiero más, no sé cómo, ¿no? Eso lo podemos ver en esta fase del trabajo. Y, bueno, esto ya sería el render en 3D, ya lo veis. Y luego ya lo que pasa es llevarte un programa digital 2D y empezar a pintar. Esta sería la ilustración final, que la podéis ver en el cartel, creo que está por todos lados ahora mismo. Y tenéis la exposición con el resto de las imágenes que yo creo que son bastante interesantes de ver. Y creo que básicamente esto sería todo sobre lo que os contaba, ¿no? Bueno, os decía que a modo de conclusiones, estas técnicas de esculpido digital vemos que reducen el tiempo de trabajo hasta un 70%, ¿vale? Dependiendo de la efectividad y la eficacia de cada estudiantado trabajando con estas técnicas. Se pueden centrar en aplicar cosas de narrativa y de dibujo en vez de estar tan limitados por que si la perspectiva cónica no me va a salir, que si la anatomía no la controlo del todo. Además, hay una cosa que aquí utilizamos mucho que se llama Kit Bash, que es una técnica que viene de Estados Unidos. Bueno, básicamente es hacer un cajón desastre, que es en el que todo lo que tú vas modelando lo vas guardando en carpetas y luego lo reutilizas para todo. O sea, la casa que habéis visto ahí yo la he usado en otros 7 proyectos, pero bueno, la rotas, la cambias de orientación, le pones otras ventanas y... ¿vale? Pero bueno, es usar una biblioteca continua que tú vas produciendo y cuanto más optimizas, pues más corto es la curva de trabajo, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, creo que con esto doy por finalizada la presentación. Así que es que casco. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por tu presentación. Yo creo que siempre es muy enriquecedor escuchar a gente de otras disciplinas y, bueno, aunque nos queda a lo mejor un poco lejos, a mí personalmente es muy, muy interesante. Así que, bueno, os animo a visitar también la exposición. So now I open the floor for questions, comments that you may have. Abrimos el turno para preguntas. Vale, ¿aquí hay alguna? Lo primero, gracias por la recomendación de lectura. Voy a leérmelo. Lo segundo, voy a abrir un melón porque ya que hablamos de arte digital, yo también me muevo en esos espacios y con todo el tema de las inteligencias artificiales para poder, ¿cómo se dice?, hacer que sea el trabajo más rápido. Ahora mismo no me va a salir la palabra. Para poder ahorrar trabajo y dedicarse simplemente a corregir el trabajo que puede hacer una inteligencia artificial, que en muchas ocasiones puede coger arte sin permiso de los artistas y demás. No sé qué tipo de riesgos se está presentando en esta implementación del proceso de digitalización en la facultad, porque he visto un poco de todo en mi círculo y ya pues por curiosidad. Pues nada, muchas gracias por la pregunta. Lo cierto es que, fijaos que yo os decía que yo vengo mucho de un sector profesional, entonces entraba a la facultad con ese ánimo, ¿no? Sabiendo que hay una demanda muy grande. De hecho, yo no sé si en 3 años he dirigido 16 TFGs, porque es que piden tantos con el tema de conceptar, etcétera, y claro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y yo siempre estaba con la profesionalización, trabajos, tutorías personalizadas para esas cosas, y de repente llegó lo de las IAs
empecé a decir al alumnado, bueno, pues podéis ir buscando otra profesión y tal, pero hay luz. No sé por cuánto tiempo, pero hay una ventana de luz. Me explico. Yo había oído hablar de empresas en Japón, Corea, Estados Unidos, en el que habían despedido al 80% de la plantilla de 2D. Básicamente, pues donde antes necesitaban 14 ilustradores, ahora tienes 2 retocando imágenes de IA, que son infinitamente más rápidas. Si lo habéis probado, yo os he enseñado como 6 iteraciones hechas en Sketch rápido, en blanco y negro, que me llevaron 4 horas. Una IA te hace eso en 5 minutos. Claro. ¿Cuál es el problema? Que es cierto que las imágenes luego empiezan a tener un cariz como repetitivo, hay problemas con... Pero bueno, hay que retocar, hay que trabajar sobre ello. ¿Qué ha pasado? Que con todo esto de Estados Unidos, la huelga de actores, guionistas y demás, ha empezado a haber una pulsión muy grande contra las IAs y entonces, curiosamente, que tengo amigos trabajando en el sector, ha empezado a haber despidos hacia gente que utilizaba inteligencias artificiales. De hecho, pues hace 2 semanas, te estoy hablando de una empresa que está trabajando para Call of Duty, para proyectos, ¿no? Pillaron, por decirlo de alguna manera, a un concept artist que había utilizado IA para hacer uno de sus trabajos y lo ejecutaron delante de toda la empresa. Quiero decir, lo pusieron en una reunión online y explicaron cómo había usado IA en su trabajo y lo despidieron delante de 200 personas. Para dar ejemplo. A algunas empresas se lo están tomando muy en serio como elemento diferenciador. Nosotros no usamos IA. Por poneros un ejemplo, Magic the Gathering, Wizard of the Coast y Hasbro están poniéndose muy fuertes con eso. Prohibimos usar IA. De hecho, tanto será así que una cosa muy curiosa que ha pasado es que muchos ilustradores están volviendo a pintar en tradicional. Están empezando a pintar cuadros otra vez. ¿Qué hacen? Pues lo mismo que os he podido enseñar con estas imágenes de Tártalo, por ejemplo, para Magic the Gathering, y luego lo pintan en un cuadro. O sea, se hacen la imagen en digital, luego lo llevan a un cuadro y subastan el cuadro. Entonces, venden a la empresa por 1.000 euros, 1.200, 1.500, dependiendo de tal, su imagen, y luego subastan el cuadro. O sea, se está empezando a generar como una especie de contraola muy interesante, pero así estamos ahora mismo. Dentro de un año no tengo ni idea. Lo cierto es que, claro, las empresas al final piensan en el rédito económico, ¿no? Y en la eficacia. Entonces, las IAs yo creo que ahí tienen un hueco. Ahora, ¿qué sucede? Que no estábamos preparados para el nivel de despidos masivos que podía llegar a generar. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues hay un debate muy grande. ¿Sabes lo que pasa? Que uno de los problemas más grandes que comentamos, ¿no?, entre colegas del gremio es, claro, la IA lo que está haciendo es robar imágenes de autores, ¿no? Ya sabéis que se alimenta con imágenes descargadas de manera ilegal. Ya. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros nos metemos en Google o en Pinterest, miramos imágenes y nos documentamos. No nos las, bueno, sí nos las descargamos, pero no las metemos en la imagen. En el momento en que la IA se pueda conectar a Internet y no descargarlas y aprender, se acabó el debate. ¿Entiendes? Porque haría lo mismo que nosotros. O sea que no sé. Te he dado como diferentes ideas, pero porque estamos todos igual, mirando, agarrándonos así y, bueno, en fin, viendo un poco lo que va a pasar. El problema es que, como te digo, claro, es que afecta a todos los sectores. Entonces, no estamos preparados a nivel mundial para nivel de despidos que se pueden generar a raíz de eso, ¿no? Entonces, de momento estamos así, veremos lo que pasa en el futuro. So I just wanted to mention that the exhibition, la exhibición, is at Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa, which is by the park called La Florida. All the information in the website. And then I wanted to ask, because now that I've seen, you follow me if I speak English? Yes. Okay, good. So now that I've seen the full story, at least, you know, sketched in those first drafts, I think I did not get it right, the meaning behind the image that you've chosen for the poster. Uh-huh. But as I look at it, particularly vis-a-vis your presentation and, you know, this idea of non-human animals versus human animals, I look at Tartalo and this wizard figure, this Gandalf of sorts, and what I read originally, the first time I saw it, was this is a non-human animal, a monster, i.e. deviant from proper humanity, just tamed, domesticated by civilized Gandalf. And it kind of worried me because of this reading. But now I suspect, it's not what it's really behind it.
Más o menos, bueno, te respondo en castellano si puede ser, o sí, o en inglés. Well, no, I would change. I would try to change it to English. So I think that the wizard is some kind of advisor, some kind of guide for Tartalo. So the main intention of Raul was to create that kind of like in Dungeons and Dragons, the dungeon master. This is the same figure as Gandalf in the Lord of the Rings. So yes, it's supposed to be the calming figure to calm Tartalo down, because he's super scared by its situation, he's confused about the world surrounding him, and yes, maybe it can be compared when you think about how Tartalo represents a wild animal. Yeah, but I think that the intention route, I suppose that he would be the most proper person to answer to your question. But yeah, I think that was the main point or the main objective of this specific representation. I don't know. Well, if I may ask one question to Alfonso. So I found your, well, both of the programs that you're developing, Lerrotus and Edatus, very interesting. And you were talking about lack of knowledge or training that your students have. So I was wondering if you are maybe considering expanding this program to secondary education students from DBH or Bachiller. I don't know, there's an interest in all these things. I have some friends who are teaching, technology, informatica, yes, and all these subjects, and I was wondering if that's a possibility. Yeah, I think that you are absolutely right. In fact, I was a teacher from Cara Navarra, Trazos Institute in Madrid, and here I created, before entering the faculty, a center based in digital illustration and concept art called Centro Pixels in Bilbao, because I knew that the interest of the students was there. The problem is that at some point I realized that private education is not the answer. So that's why I ended in fine arts faculty, because I was an illustrator, a frustrated illustrator who wanted to learn a lot of techniques about how to draw in digital, and I think that at that point the faculty was not prepared for what I was demanding, and that's a whole situation that still remains, because we have a lot of teachers who are not proficient at technical programs. It's a common thing. And also I think that there is a problem of generality. I mean, I think that the education, when we think about professionalization, we have to think that students have to have that kind of effectiveness or proficiency or expertise, but not the I don't know how to say it in English, FPs, professional grade, FPs or grado medios or grados superiores don't feel that demand in the art field, because they are super generalistic. They are not specific. So they were supposed to be something like FFP of rigging, FFP of 3D animation, FFP of concept art for video games, but they are not like that. They are overall education. So students end with 4 years studies in fine art, and then they want to specialize, and they go to a master, but a 1 year master is not enough for them to have all the knowledge that they have. And that was a very frustrating experience, seeing that in the private education. So and that's why we are trying to develop these overall changes, but it's hard to change a very old engineering system. So it has that processes that has at some point some sense, but not so much in other ways. But yeah, and then trying to change previous education, I think is harder, because they are not so much bachiller artísticos. So there are a lot of bachilleres in a lot of schools, but sometimes they don't have that specific degree. And then
the teachers that taught in artistic institutes are people who come from university, who didn't have that kind of students. Yeah, it's a wheel. It's a wheel. It's a very repetitive wheel. And also, because we have students from science faculties, from whatever faculties that they want to enter from, and we have, with Bologna system, much less teaching class hours, so we have a problem there. And also we have found out that we have a problem in these generations with the frustration, with dealing with frustration. So in these professional industries, that's something super common. They demand that kind of discipline and be able to, or be capable of dealing with frustration. So we are trying to change the whole thing, but it's going to take years. But we are in the first stages, so